bienvenidos a este espacio. El día de hoy tengo unos invitados muy especiales, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, y Edwin James Ante, asesor de tránsito y movilidad de la ciudad. Precisamente hoy estaremos hablando de la medida del pico y placa, que en este momento se rige desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Cómo va la medida del pico y placa, secretario William Vallejo? ¿Cuáles son esos resultados y qué se ha podido evidenciar durante este mes? Bueno, acabamos de culminar agosto. Agosto, pues realmente nosotros estamos iniciando el análisis de los datos, sí, pero pues hay que tener muy presente que durante las 2 primeras semanas no hubo un control a partir de sanciones. Se tomó la determinación de brindar un espacio de cultura y de pedagogía para que la gente conociera la medida, cosa que fue pues mal utilizada por muchos ciudadanos y básicamente salieron a circular porque sabían que no iban a tener una infracción. Sin embargo, pues durante las 2 primeras semanas en que estuvo en funcionamiento hicimos recorridos, principalmente en la franja horaria entre las 12 del día y las 3 de la tarde, donde pudimos identificar pues que obviamente sí se presentaba una reducción de la congestión, que era pues lo que más habíamos identificado en el estudio que se preparó como soporte para la medida que está vigente. Analista, ¿cómo ve usted el panorama en tema de movilidad en Cali con esta nueva medida del pico y placa? No, la medida es muy sana, muy necesaria y sobre todo es muy transversal a otros factores como es la misma salud a raíz de tanta enfermedad que hay a nivel respiratorio y lo dice el índice del Ministerio de Salud. Es muy necesaria no solo para descongestionar, es de muy buena intención, como lo dije, pero es que solamente se están tomando ciertos factores como es la medida de pico y placa. Válido, es muy necesario, insisto, pero lo que se hace con la mano se borra con el codo, porque es que de manera tal que entonces si yo tengo dinero tengo derecho a congestionar, si tengo dinero tengo derecho a contaminar, si yo tengo dinero entonces no soy parte de la movilidad. Esas son cosas que hay que mirar de manera transversal. Se han mostrado indicadores del aumento del pago por la tasa de congestión, son alrededor de 11.900 vehículos los que han pagado. ¿Cómo está el aumento de este pago y cómo se espera, digamos, regular esta situación? La tasa, por supuesto, que ha aumentado. Esos 11.955 vehículos representan el 2.5% de todo el parque automotor que hay en la ciudad. Entonces, pues, decir que realmente el impacto que generan es muy amplio, pues estamos hablando de más o menos 2.700 vehículos que saldrían diariamente adicionales a los que están habilitados, que son el 80% de 430.000, porque pues con una restricción de 2 dígitos por día en promedio sale de circulación el 20%. El precio, el pago mensual de la tasa por congestión supera los 160.000 pesos. Experto, ¿cree usted que esta cifra debe aumentar y así podría disminuir el tema de la contaminación con esta medida del pico y placa? La mera medida de pico y placa no es suficiente. Ahora, si no se incentiva el uso de servicio público y si no está el servicio público para ofrecer la movilidad, entonces, ¿cómo pretendemos crear una medida, pero por el otro lado, imponer una tasa de descongestión? No tiene lógica, no tiene asidero fáctico frente a lo que estamos viviendo. El tema es que si premiamos entonces la congestión, entonces no estamos haciendo la labor a fondo como se hace. Secretario, con lo que dice Edwin, ¿se ha pensado en una medida del pico y placa para las motocicletas? Sabemos que tienen el mayor indicador de accidentalidad y para el servicio público, ¿se ha analizado esa situación, ese panorama? Respecto al pico y placa de motocicletas, sí fue planteado como opción dentro del estudio. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que este tipo de medidas tienen unas repercusiones también sociales, y las motocicletas son un vehículo que en una ciudad donde tenemos un nivel de informalidad del 50% o más en el trabajo y que muchos dependen de ella para tener un sustento, pues es una medida que va a tener un impacto social bastante robusto. Por eso, pues es algo que se ha considerado, pero se debe tener
digamos, hay que tener un estudio mucho más robusto del impacto a nivel no de movilidad, sino social, de poner una restricción de ese tipo a la motocicleta en la ciudad de Cali. Secretario, ¿se estudia de pronto con los resultados del pico y placa de un día, la ampliación de 14 horas, la posibilidad, si no hay una descongestión, de 2 días de pico y placa en Cali? Nosotros tenemos una línea o una hoja de ruta de movilidad en la ciudad, es el Plan Integral de Movilidad Urbana. Si yo me remito al Plan Integral de Movilidad Urbana, de acuerdo a lo que está planteado en ese documento que fue expedido por la anterior administración en el año 2018, hoy en día yo debería tener pico y placa de 4 dígitos y 2 días a la semana, incluyendo los sábados. Ese debería ser el pico y placa que tiene la ciudad. ¿Está la ciudad en capacidad de poderse movilizar de una manera ágil bajo esa condición? Es muy probable que no. Es completamente claro y yo respaldo la posición de Edwin. El pico y placa como tal no va a solucionar el problema. Pero en estos momentos, bajo las condiciones que tenemos, es una medida que nos permite ir buscando soluciones adicionales enfocadas a fortalecer ese transporte público que tanto necesitamos en la ciudad. Secretario de Movilidad William Vallejo, asesor de tránsito y movilidad Edwin James Ante, muchísimas gracias por estos minutos en Telepacífico Noticias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y muchas gracias a Edwin por sus apreciaciones. Un debate muy ameno y creo que bastante informativo para los televidentes. Edwin. Gracias, Marcela. Muchas gracias por su espacio. A usted, doctor, siempre por su generosidad también. Y bueno, la idea es crecer entre todos. Un abrazo. Bueno, aquí culminamos esta entrevista hablando de temas de movilidad, qué ha pasado con el pico y placa de 14 horas en la ciudad y lo que se necesita para evitar y mejorar la situación de trancones en Cali. Continúen ustedes con más en Telepacífico Noticias.